Dice así la palabra de nuestro Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde y ponemos este tiempo en tus manos, en el cual vamos a meditar en tu palabra y pedimos tu dirección. Que tú seas, Señor, hablando a cada uno de tus hijos en este lugar que atenderá el mensaje. Te pido que prepares los corazones, que sean, Señor, sus ojos espirituales abiertos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mi vida en tus manos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, si es tan amable. Bien, tenemos esta tarde una palabra muy importante. El tema de esta tarde, mis hermanos, es la provisión en la oración. La provisión en la oración, o el poder de la oración y la provisión también. Dos temas por ahí que salieron de este versículo. Vamos a estudiar este versículo 11 de Mateo 6, que tiene que ver con la oración modelo. Muchos quizás aquí teníamos la idea de que la oración del Padre Nuestro era una oración la cual teníamos que repetir cada vez que nos acercáramos a Dios. Y de alguna manera teníamos un concepto de lo que es la oración, pero Dios nos está llevando a un nivel de entender profundidad en este capítulo 6 y en el tema de la oración. Y esto también nos lleva a nosotros a establecer nuestras vidas delante de Dios en cuanto al tema de la oración. Hoy más que nunca la oración se ha diluido. Hoy más que nunca la oración la escuchamos a aquellos que oran en un papel en el cual le exigen y le demandan a Dios cuando se acercan en oración. Y vemos a una iglesia en el siglo XXI que ha perdido la razón de ser en cuanto a cómo tenemos que orar. Y encontramos en el versículo 11 de la oración modelo, hermanos, una palabra que vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Dios, y es la palabra pan. La palabra pan es una palabra muy importante que vamos a estudiar esta tarde con la ayuda de nuestro Dios. Esa palabra pan viene del griego artos, que tiene como definición o gasa o pan, pero también tiene una definición que significa tierra. Qué interesante. Casi siempre relacionamos esta parte de la palabra de nuestro Dios a algo presente que vivimos, pero Dios va a llevarnos a algo mucho más allá, que tiene que ver con el alimento diario, porque tiene que ver con todo aquello que el hombre necesita. En esta hora vamos a ver que la oración modelo tiene que ver con que Dios va a mostrarnos cómo acercarnos a Él. Deja un apartado ahí y acompáñenme a Juan capítulo 14, versículo 13. Algo que vimos la semana pasada es que en esta oración del Padre Nuestro, hermanos, no aparece el hombre. No es una oración egoísta, es una oración en la cual se busca a Dios. Primero nos damos cuenta de que la oración del Padre Nuestro está dividida en dos partes, mis hermanos. La primera parte se trata o habla de Dios, y la segunda parte, que es del versículo 11 en adelante, tiene que ver con el hombre. Y está dividido de una manera muy importante esta parte, hermanos. Dice Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Vea el sentido de las palabras de Jesucristo. Dice, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Con qué propósito o cuál resultado? Dice el versículo 13, para que el Padre sea, ¿qué, hermanos? Dice, glorificado. Es decir, en la oración el hombre y la mujer de Dios buscan a Dios no para que el hombre se abastezca de lo que necesita, sino para que Dios sea glorificado en ese tiempo de la oración. Y esto es muy importante, porque casi siempre oramos o pedimos para que el hombre sea exaltado,
para que el hombre reciba lo que quiere y no Dios. Jesús dice, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, pero con un propósito, para que el Padre sea glorificado. Vamos a ver entonces que en el Padre Nuestro vamos a encontrar tres cosas, las cuales tienen que ver con la vida del ser humano. Si regresamos a Mateo capítulo 6, versículo 11. Cuando dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, tiene que ver con aquello que es o que tiene que ver con el tiempo presente. Si seguimos leyendo el versículo 12, nos habla acerca de que perdone nuestros pecados, que tiene que ver con el tiempo pasado y por último con el tiempo futuro. Y entonces encontramos, hermanos, en la oración modelo, que Dios va a hablarnos acerca de tres áreas importantes en nuestras vidas. Cuando la Biblia dice el pan nuestro de cada día, tiene que ver con nuestra vida física, con nuestras necesidades físicas como seres humanos. Más adelante vamos a ver las necesidades emocionales o mentales que tienen que ver con el perdón. Y luego vamos a ver las necesidades espirituales más adelante, cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero vamos a ver esta tarde, entonces, repito una vez más, la parte que tiene que ver con el hombre, está dividido en tres partes. Las necesidades de la vida física, que es el versículo 11, las necesidades de la vida emocional o de la razón, que es el versículo 12, y también la última parte que tiene que ver con la vida espiritual, que está en el versículo 12 y 13. Pero vamos a ver esta tarde, hermanos, los puntos que tienen que ver con la vida física, que tienen que ver con el versículo 11, donde dice, danos el pan nuestro de cada día. Vaya buscando en su Biblia Proverbios capítulo 30, versículo 8. Ya vimos que la palabra pan significa arbus, que significa tierra. Y tenemos nosotros un concepto muy limitado en cuanto al pan de cada día. Cuando la Biblia habla del término pan, mis hermanos, significa todas las necesidades físicas del hombre. Una vez más, Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Quiero decirle lo siguiente, hermanos. Cuando la Biblia dice, o el término pan, como significa tierra, tiene que ver con todas las necesidades físicas del hombre, todas. No solamente la parte de alimentarse, tiene que ver con el vestido, tiene que ver con el techo, todo tiene que ver con el pan, de acuerdo al término en griego, tiene que ver con todas las necesidades que el ser humano tiene en esta vida de manera física. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 8, algo muy importante, hermanos. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, dice Salomón, no me des pobreza ni riquezas, sino manténme de qué, hermanos. Y ahí habla de que supla todas las necesidades físicas del ser humano. Está hablando solamente de las necesidades físicas. Salomón lo que está diciendo, no me des más ni menos, dame lo necesario en mis necesidades físicas. No solamente habla del pan. Ve al versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte. La palabra hurtar es robar. Y blasfeme el nombre de Dios. ¿Qué es lo que pide aquí Salomón? Un balance. Ningún exceso. Porque lo que Salomón ve aquí, que los excesos, mis hermanos, siempre llevan al hombre a alejarse de Dios. Cuando el hombre tiene mucho, se aleja de Dios. Martín Lutero dijo lo siguiente en cuanto al versículo 11 de Mateo 6. Todo lo necesario para la preservación de esta vida es el pan, en especial la alimentación,
un cuerpo sano, el buen tiempo, la casa, el hogar, la esposa, los hijos, el buen gobierno y la paz. Eso fue lo que Dios le dio a entender a Martín Lutero en cuanto al tema del pan. No solamente habla de alimento, habla de la casa, habla de la familia, habla de los hijos, habla de un bienestar en la vida del ser humano. Vamos a ver cuál es la fuente de ese pan. Vamos a ver la característica, cuál es la fuente del pan. Génesis capítulo 1, versículo 29. Génesis 1:29. Vamos a ver el alimento, ¿dónde tiene la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Se ha preguntado usted si Dios en su soberanía nos hubiera alimentado de algo que no fuera alimentos como los que conocemos ahora? Pero vamos a ver entonces de parte de Dios dónde está la fuente de los alimentos que Dios dejó en esta tierra para que el hombre participara de ellos. Dice Génesis 1:29. Antes de que lo lea, yo quiero preguntarle a usted una pregunta, hermanos. Cuando usted lee o cuando usted ora antes de comer sus alimentos, ¿se ha preguntado de dónde proviene lo que usted tiene en su mesa? ¿En dónde está su origen? Dice Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado. ¿Qué dio Dios? Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será, ¿para qué? Si logra ver el amor de Dios, la gran diversidad de plantas que Dios ha dejado para que el hombre pueda alimentarse. No logra ver a un Dios amoroso y misericordioso, porque cada uno tiene un gusto distinto. Al que le gustan los quelites, quizás no le gustan las acelgas, por decirlo así. Pero Dios dejó un vasto variedad de vegetales para que el hombre los usara. ¿Para qué, hermanos? Para comer. Ahora, el versículo 30. No solamente dejó los vegetales, dice el 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para qué, hermanos. Y esto nos habla, hermanos, que nuestro Dios, cuando creó al hombre, también sabía que ese hombre tendría necesidades eventualmente. Y Él proveyó tanto los vegetales como las carnes. La fuente del pan está en la creación de nuestro Dios. Concluye el versículo 30, y fue así. Ahora ve al 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué, hermanos? Bueno. ¿Sabe que lo que usted se lleva a la mesa, Dios lo creó para que usted se alimente? Es una bendición. Una bendición que Dios nos dio a cada uno de nosotros gustos distintos para alimentarnos. Por eso cada vez cuando tú vas a la mesa y vas a orar, tienes algo por qué darle a Dios gracias, que pensó en ti, pensó en tu necesidad, porque lo que te gusta a ti quizás no le gusta a tu esposo, a tus hijos, pero Dios ha puesto en la mesa tuya algo en lo que te alimentes. Dice el versículo 31, concluye, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, hermanos, Dios pudo haber diseñado otro tipo de cosas para alimentarnos, pero a Él le plació de que fueran alimentos, que fueran vegetales, frutas y carnes. Mire cómo lo escribe el Nuevo Testamento, primera de Timoteo 4. Porque es interesante cómo Dios, la fuente del pan de cada día, está en Dios. Y es importante, hermanos, el saber que Dios nunca nos ha dejado, porque siempre ha pensado en aquello que nos creó. Dice primera de Timoteo 4:1, ¿lo tiene? Estamos viendo cuál es la fuente del pan. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ponga atención el 3 que es muy interesante, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de ¿qué, hermanos? De alimentos. Vemos al hombre poniendo límites en aquello que Dios ya bendijo. ¿Sabe que cuando el hombre comienza a meter la mano en los alimentos, muchas veces cae en la cuestión del legalismo? Porque si usted lee Génesis 1, 29, 30, dice todo, y todo es todo. Vea el apóstol Pablo, y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios, ¿qué? Creó, para que con acción de gracias, ¿qué dice, hermanos? Participasen de ellos. ¿De cuáles ellos? De los alimentos. Llegará el momento, dice el apóstol Pablo, en el cual se levantarán hombres engañosos, hombres engañando a la misma iglesia, prohibiéndoles comer de ciertas cosas cuando Dios los creó para que participemos de ellos, los alimentos, con acción de gracias. El Creador te dice que cuando participes de los alimentos tienes que dar gracias porque Él los dio para ti. Y sabe que a veces es triste que muchos cristianos se sientan y ni siquiera dan gracias por los alimentos. Vea cómo concluye el versículo 3. Los creyentes, bueno, voy a leer de corrido para no quedar a la mitad. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, ¿quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es que bueno, y nada es de desecharse si se toma como acción de gracias. Y tiene que ver con una actitud, con una reverencia. Cuando tú llegues esta tarde a tu casa y en la mesa te sientes en la silla a cenar y tengas en tu mesa, qué sé yo, una rebanada de pastel, un café, un té, gracias al amor de Dios tú tienes eso en la mesa. Porque cuando Él lo creó, Él sabía cuál gusto tenías tú por las cosas. Pero tenemos que participar del pan de cada día, hermanos, con acción de gracias. Esto es muy interesante que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 14, versículo 4, acompáñenme. Levítico 14, 4. Encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 4, que Dios le habla al pueblo para que participe de ciertos animales. Obviamente aquí tiene que ver con la ley que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Fíjese, dice el 4, estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Logra ver cómo Dios le dice al pueblo: participa de esto que es mi creación. Versículo 6, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare en los animales, ese podréis, ¿qué dice, hermanos? Comer. Cuando vemos el Padre Nuestro, que dice Mateos 6:11, dice, el pan nuestro tiene que ver con la necesidad que tienes hoy. Dice la oración, dánoslo hoy. La necesidad que hoy tenemos, Señor, provéela. Y Dios dice esta tarde, la fuente de todo lo que tú necesitas está en mi creación. Dice, acompáñenme a Primera de Crónicas 29:14. Primer libro de Crónicas 29:14. Si usted logra, a los que anotan, en Génesis 18:8 logra encontrar los derivados de los lácteos. En Génesis 18:8.
En Levítico 16 encuentra otra vez alimentos, en Levítico 12 y en Génesis 15. Pero vea lo que dice 1 de Crónicas 29, 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo, ¿qué hermanos? Es tuyo. Aquí vemos que le están diciendo a Dios, ¿qué te podemos dar a ti, Señor? Si todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, tú lo creaste para nosotros. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice, hermanos? Te damos. Vemos aquí al hombre de Dios diciendo, Señor, todo lo que tenemos, tú nos lo diste, y de lo que hemos recibido te lo damos de regreso. A veces piensa el hombre que lo que tiene es por su esfuerzo, pero eso es un grande engaño. Todo lo que tienes en tu mesa, Dios lo proveyó en cierto momento para que participáramos de eso. Vamos a ir concluyendo y acompáñame a Deuteronomio 32, 15. Y esta es la parte peligrosa, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo. Y sabe que cuando no somos agradecidos del pan que Dios nos da, nos metemos en un terreno muy peligroso. Hace un tiempo atrás, una persona me dijo, mi esposo se fue de la casa o se fue de la iglesia porque un día nos quedamos sin comer. Y entonces entendimos que el pan nuestro de cada día no es verdad, porque hay mucha gente que no come. Y entonces Dios nos deja con hambre. Obviamente yo tuve que sentar a esta persona y explicarle, porque el pan no tiene nada, no solamente tiene que ver con aquello que te llevas a la boca, tiene que ver con el techo, con lo que traes puesto, con lo que tienen tus hijos, con lo que tienes, tiene que ver con aquellas necesidades físicas que tiene el ser humano. Pero cuando la persona o el cristiano ve fuera de Dios lo que Dios ha provisto, entra en un terreno que se llama ingratitud. Vean lo que dice Deuteronomio 32, 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, ¿qué pasó? Y eso es triste. Entonces dice, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca. ¿De qué dice, hermanos? Y esto es lo que hace la ingratitud. Cuando tú llegas a la mesa y te sientas y no oras y pasas por alto lo que Dios proveyó en tu mesa con aquellos que tú amas y solamente comes y te llenas, lo que estás haciendo es a un lado lo que Dios hizo por su creación. No solamente lo dejas de lado, sino que tu corazón comienza a alejarse de Dios. Por eso el Padre Nuestro, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo que Jesús quería llevar a sus discípulos es a entender el significado amplio que tiene que ver con que recibimos de Dios lo que tenemos. Ahora, fíjese que allí en Mateo 6:11 habla de necesidades básicas, no de lujos. Habla de necesidades básicas que el ser humano tiene en esta tierra. Y una de ellas es el pan. Es necesario alimentarnos para poder sobrevivir. Y vemos aquí a un Jesurún que tiró coces, que se engordó, que se cubrió de grasa, es decir, que se llenó de tantas cosas. Pero eso que él se llenó, lo llevó a un lugar que espero en Dios que nunca usted y yo lleguemos ahí. A abandonar al Dios que lo hizo. Hoy mucha gente ha abandonado a Dios porque en su mesa no hay gratitud. Te levantas y participas de aquello que Dios te dio y piensas que lo mereces. Y te olvidas que la fuente de lo que tienes en tu mesa viene de nuestro Dios que está en los cielos. Amén. Vamos a regresar al texto, a Mateo. Mateo capítulo
6, versículo 11. Y dice, y el pan nuestro de cada día, ¿qué dice, hermanos? Dánoslo. Que tiene que ver con las necesidades de la vida física. Y luego viene el versículo 12, que tiene que ver con las necesidades y con la vida emocional y con la vida en el razonamiento. ¿Por qué? Miren lo que dice. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí tiene que ver con el pasado. Porque cuando pedimos perdón es por un hecho que pasó. Usted no pide perdón por algo que no ha hecho. Usted pide perdón por aquello que sucedió. Pero aquello que sucedió está en tu mente. Es en tu mente donde tienes ese pensamiento a la persona, a la acción, la cosa que no te deja acercarte a Dios. Y Dios te dice, y perdona nuestras deudas. Es decir, tenemos que llegar al terreno del perdón para que lleguemos con una mente clara y una mente que pueda acercarse a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que con facilidad son rencorosos por cualquier cosa. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando tú no perdonas o cuando eres muy rencilloso, cuando eres una persona la cual guarda rencor y no perdonas? En tu mente estás pensando muchas cosas y esos pensamientos lo que hacen es alejarte de Dios. Y cuando dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, lo que Dios quiere en este versículo es de que tú seas libre de esa carga que tienes por no perdonar a aquellos que quizás ni saben que te ofendieron, pero que en tu mente cuando te duermes lo tienes ahí, cuando te levantas lo tienes ahí y no puedes orar. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí tiene que ver con la vida espiritual, porque si en tu mente no hay un perdón, te lleva a una esclavitud espiritual. Porque entonces caes en la tentación de ser orgulloso. O llegas al terreno de odiar y ya caíste en la tentación porque no lograste primero dejar atrás el pasado. ¿Sabe que mucha gente vive esclavizada en un presente por no dejar atrás un pasado? Y espiritualmente no pueden crecer. Están ahí. Y Dios te dice esta tarde, deja el pasado para que puedas disfrutar tu presente. Porque concluye el versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Es decir, al final de las necesidades del hombre físicas, emocionales y espirituales, ¿de quién es la gloria, hermanos? De Dios. Si usted revisa el Padre Nuestro, nunca va a encontrar a Jesús, es que necesito esto, es que quiero esto. Lo que Dios quiere es primero que perdones para que seas libre. Y al final cuando lo hagas, dice, la gloria es de Dios. Por todos los siglos, amén. Es decir, así sea. Póngase de pie. Y sabe que esta tarde es muy importante, hermanos. La provisión en la oración tiene que ver con la fuente que Dios nos da. Pero también Dios toca esta tarde cosas que quizás no nos están dejando tener una plena comunión con nuestro Dios. Y tiene que ver con el perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos inclusive aprender a perdonarnos nosotros mismos. De lo contrario, vas a vivir esclavizada en una vida espiritual en la cual no vas a crecer. Deja el pasado a Dios, vive el presente y disfruta del Señor. Le pido que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en